Omer final. Shavuot. La fiesta de Pentecostés, del griego, 50, originalmente conocida en hebreo como Shavuot, que significa semanas, y por eso es también conocida como la fiesta de las semanas, y su fecha caía después del conteo de 7 semanas u Omer, en el mes de Sivan, y como se celebraba en el contexto de la cosecha del trigo, también era conocida como la fiesta de la cosecha, porque en ese tiempo también se daba la cosecha de otros frutos, por los cuales Israel era famosa: trigo, cebada, olivos, uvas, higos, granadas y dátiles. La fiesta de las semanas, Shavuot, se celebra en el mes de Sivan, exactamente 50 días después del segundo día de la celebración de la Pascua. Pesaj. Levítico 23, 15, 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Algunos la consideran como una fiesta separada, mientras que otros la consideran la culminación de la Pascua. Aunque la realidad es que ambas fiestas se conectan por el conteo de las 7 semanas. Y entendiendo cómo Dios opera en ciclos de tiempos, la fiesta de Pentecostés cierra un gran periodo de 7 ciclos, específicamente 7 semanas, que apuntan al tiempo perfecto, de plenitud y cumplimiento en el reino de Dios. Deuteronomio 16, 9, 10, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. A través de sus fiestas solemnes, Dios quería enseñarle a su pueblo cómo Él planifica y toma muy en serio el tiempo para la preparación y cumplimiento de sus planes, y por lo tanto, Él quiere que sus hijos también hagamos lo mismo. Algunos consideran que los acontecimientos del diluvio sucedieron en el mes de Sivan, en el contexto de Shavuot, la fiesta de las semanas. El relato bíblico dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 140 días, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Estos son los momentos cuando podemos observar cuán importante es para Dios que sus hijos tomen muy en cuenta los tiempos y las estaciones para la ejecución de su voluntad. Quien afirme que para Dios no es importante el tiempo, no conoce la mente ni el corazón de Dios. Impresiona en la historia del diluvio la abundancia de referencias de tiempos, por medio de días, meses y años, para describir un acontecimiento tan importante en el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad y su creación. No es que el diluvio aconteció exactamente el mismo día de Pentecostés, porque esta fiesta se relaciona más bien con la Pascua, pero viene a colación, porque si podemos observar que Dios dirigió a Noé, al igual que a Israel, a hacer un conteo de semanas, en este caso, 3 semanas, antes de descender del arca, y presentar ofrenda delante de él, y también podemos observar que transcurrieron 52 semanas, un total de 365 días, lo que da un año. Así que, con esta historia, nos encontramos con el primer significado del Pentecostés: conocer y aprender la importancia de contar el tiempo de Dios, ciclos, fiestas y estaciones, para esperar y encontrarnos con Él, para disfrutar de su favor y bendición. En el diluvio y en el Pentecostés, podemos aprender que es importante que nosotros, el pueblo de Dios, tomemos muy en cuenta el tiempo de Dios, aprender a conocer sus ciclos, estaciones y a contar sus días, semanas y meses, pues Él desea bendecirnos en cada nuevo tiempo y en cada nuevo ciclo, dentro de su creación y reino. Pues, no en balde, el salmista ora al Señor diciendo, Salmo 99 al 12, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este principio y enseñanza la podemos observar también claramente en las instrucciones que el Mesías les dio a sus discípulos antes de ascender a la diestra de Dios. Lucas 24:49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Los discípulos esperaron pacientemente, en unidad y en oración, hasta que llegó el día de Pentecostés, y todos los que estaban reunidos en el aposento alto, fueron llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:14 y 2:1-4. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Históricamente, el primer Shavuot se celebró en el monte Sinaí, cuando Dios convocó a Moisés y al pueblo de Israel, para entregarle sus enseñanzas y ordenanzas, la Torá. Éxodo 19:1, 9-11, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces Dios dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. Y Dios dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esta cita o tiempo señalado por Dios cayó exactamente 50 días después de la salida de Egipto, y más tarde, Él instruyó a Moisés para que su pueblo celebrara este evento, juntamente con el gozo y alegría que trae la cosecha. Levítico 23:15-21, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Dios, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros, serán holocausto a Dios, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Dios. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Dios, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa sagrada a Dios para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Al igual que todas las demás fiestas, Shavuot Pentecostés también requiere de nuestra preparación mental, física y espiritual, y Dios instruyó así a Moisés, para que el pueblo se preparara para este día especial, para esta cita divina y día señalado. Esta preparación implica purificarse, tanto espiritual como físicamente. Éxodo 19:10, 11 y 14, y Dios dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Veamos el relato bíblico de este primer Pentecostés en Éxodo 19:14-20. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esta fue la primera vez que el pueblo de Israel se encontró con el Dios Todopoderoso, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, y la primera vez que Dios manifestó su voz por medio del sonido del shofar. Y ese día, Dios comenzó a darle sus enseñanzas y ordenanzas, su Torá. Y con esta historia, nos encontramos con el segundo significado de la fiesta de Pentecostés: temer y honrar al Dios del pacto, al Dios de nuestros padres. Esa fue la enseñanza y principio que Moisés extrajo de aquella primera experiencia portentosa y gloriosa del pueblo de Israel con el Dios de sus padres. Éxodo 20:18-20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Dios desplegó su gloria, poder y majestad delante de Israel, pues quería marcar la mente y el alma de su pueblo, para que le respetaran, honraran y obedecieran, para que no le abandonaran, yéndose tras otras deidades e ídolos. Así le dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. El tercer significado de Shavuot está en recibir la revelación y el nuevo pacto de Dios. Este día del tercer mes, del primer año, del calendario dado por Dios a su pueblo, Él les entregó una nueva revelación, esta vez, escrita en tablas de piedra, e hizo con todos ellos un cuarto pacto. El primer pacto lo hizo con Adán y Eva, el segundo lo hizo con Noé, y el tercero lo hizo con Abraham, el cual ratificó con su descendencia, Isaac, su hijo y Jacob, su nieto. Ahora Dios, mediante su siervo Moisés, hizo un cuarto, cuyas señales principales serían la circuncisión, ya dada a Abraham, Isaac y Jacob, y el día de reposo. Y en este primer Shavuot Pentecostés, Dios entregó también una nueva y más amplia revelación a su pueblo, representada en la Torá, que comúnmente se traduce como la ley, pero que, en el idioma hebreo, significa más bien enseñanza o instrucción. La Torá es la representación de toda la palabra de Dios, y en ella, Dios nos instruye a amarle, honrarle, respetarle y a obedecerle. Deuteronomio 6:1 y 11:32, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. La misma historia se repite en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés de Jerusalén, 50 días después de la última cena, cuando el Mesías promulgó el nuevo pacto en su sangre. Lucas 22:19-20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, Dios envió a su Espíritu Santo, para bautizar a todos los presentes en aquel aposento alto, y darles el poder prometido, para que fueran testigos del reino de Dios, tal y como el Maestro les prometió. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8 y 2:1-4, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Al igual que en el Pentecostés del Sinaí, Dios desplegó señales ante su pueblo en el Shavuot de Jerusalén, para que la experiencia quedara grabada en sus mentes y corazones. En esta oportunidad, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre el pueblo elegido con un estruendo celestial, como de viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y también se les aparecieron lenguas como de fuego, que se asentaban sobre sus cabezas. Y todos, fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar nuevas lenguas que son idiomas, que personas provenientes de otras naciones, presentes en la ciudad y que escucharon el estruendo celestial, pudieron comprender. Para los que conocen cómo Dios opera a través de su tiempo, específicamente a través de sus fiestas solemnes, podrán reconocer que no hubo ninguna casualidad, sino una perfecta coincidencia de tiempo, mensaje y propósito aquel día de Pentecostés. En Jerusalén, Dios, como en el pasado, estaba confirmando, con la poderosa presencia de su Espíritu, la renovación del mismo pacto, ahora en su Hijo, Yeshua, el Mesías. Él, como el Cordero Pascual, murió por nuestra redención y salvación. Fue sin pecado, como un pan sin levadura, consagrado completamente a la voluntad de Dios Padre. Y como primicias de la resurrección, resucitó al tercer día, para anunciar la vida y la esperanza, que Dios solo puede dar. Y ahora, el día de Pentecostés, en el tercer mes, cuando se celebran la fiesta de la cosecha, las primicias de la cosecha del trigo, el Espíritu Santo, confirma el nuevo pacto, y comienza a morar permanentemente en su pueblo, para capacitarlo en su misión, de ser testigo de las buenas noticias del reino de Dios, y hacer discípulos a todos aquellos que aceptan entrar en este pacto. El cuarto significado de Shavuot está en recibir la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios.
Así que, la fiesta de Pentecostés significa recibir al Espíritu Santo de Dios, esperar en Él, y ser llenados de su gloriosa, amorosa, pero también poderosa presencia, para que, como los primeros discípulos, podamos proclamar, con palabras y obras, las buenas nuevas de salvación, y con señales y prodigios, podamos confirmar que el Evangelio es poder de Dios, capaz de sanar, liberar, renovar y transformar la vida de todos aquellos que depositan su fe en la persona y obra redentora del Mesías. Hoy en día, en la Pascua, celebramos que por la sangre derramada por el Hijo de Dios, entramos al nuevo pacto. Recordamos que, en el Mesías, por su muerte y resurrección, somos redimidos y salvados eternamente para nuestro Dios. Pero en Pentecostés, también celebramos que, por la presencia poderosa del Espíritu Santo, somos hechos testigos del reino de Dios. Recordamos que en el Mesías, y por el poder de su Espíritu, tenemos una misión que cumplir, hasta lo último de la tierra, y hasta que el Señor venga. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que, desde la perspectiva del nuevo pacto, sí, recibimos y entramos en el nuevo pacto en Yeshua el Mesías. Pero también es necesario recordar que ese nuevo pacto es confirmado por la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y ambos eventos y mensajes son importantes y necesarios para una correcta relación de pacto con Dios. El quinto significado de Shavuot Pentecostés está en recibir el poder y la unción profética del Espíritu Santo de Dios. El Mesías, a quien debemos seguir en sus enseñanzas y modelo, nos enseñó claramente que Él enviaría a su Espíritu sobre nosotros, sus discípulos, para investirnos de poder. Él mismo dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro confirmó que la llegada poderosa del Ruach HaKodesh fue lo que los profetas del antiguo pacto habían anunciado siglos atrás. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el deseo del apóstol Pablo era que la fe de los discípulos estuviera basada en la predicación poderosa del Evangelio. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es nuestro fundamento, el fundamento sobre el cual está basado el verdadero Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, las enseñanzas del Mesías, los apóstoles y los profetas. Es una total falacia y falsedad decir que se es fiel al Evangelio de Jesucristo, sin una clara manifestación del poder del Espíritu Santo. Jesús, los apóstoles y los profetas lo dejaron bien claro. El Evangelio es poder. Si en nuestra proclamación no hay una clara manifestación del poder del Espíritu Santo, eso es un mero mensaje religioso humano. No es el Evangelio que predicaron Jesús y sus discípulos. Así que, la fiesta de Shavuot Pentecostés nos recuerda que el Mesías envió a su Espíritu Santo para que viviéramos en el poder del Espíritu, proclamáramos su Evangelio en el poder del Espíritu y fuéramos testigos de su reino, hasta lo último de la tierra, por el poder del Espíritu. De manera que seamos el pueblo profético que Él desea, y que avanza contra toda fuerza de las tinieblas, contra toda mentira y engaño, de manera que ni las puertas de la muerte puedan prevalecer contra Él. Por lo tanto, celebremos la fiesta de Pentecostés, recordando su verdadero mensaje y toda la riqueza y poder de su significado para el pueblo de Dios, que es un tiempo oportuno para conocer y aprender la importancia de contar el tiempo de Dios, ciclos, fiestas y estaciones, para esperar y encontrarnos con Él, para disfrutar de su favor y bendición. Que debemos seguir aprendiendo a temer y a honrar al Dios del pacto, al Dios de nuestros padres de Abraham, Isaac y Jacob. Que es un tiempo oportuno para recibir revelación y mayor entendimiento del nuevo pacto de Dios en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador.
que es un tiempo oportuno para recibir más de la presencia del Ruach HaKodesh, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es un tiempo oportuno para recibir más del poder y de la unción profética del Espíritu de Dios, para que seamos testigos del reino de Dios y fieles mensajeros del Evangelio. Aprendiendo, comprendiendo y viviendo el mensaje y los significados de la fiesta de Shavuot cada día, seremos edificados más y más, como casa espiritual, como templo del Espíritu Santo, tabernáculo de Dios. Shavuot Sameach.